Pueden tomar asiento. Gracias. Muy buenas tardes. La Universidad La Salle, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, les da la más cordial bienvenida a este acto académico en el que se presenta el libro Manual de Temas Selectos de Ingeniería de Proyectos, escrito por el maestro en Ingeniería Química Alejandro Anaya Durán, el maestro en Ingeniería Química Ricardo Barragán Acevedo y el estudiante en Ingeniería Química Aldo Vergara Vega. Presiden este acto las siguientes personalidades: maestro José Elías García Saúl, director de la Facultad de Ciencias Químicas. Ingeniero químico Óscar Frías López, vicepresidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Maestro en Ingeniería Química Alejandro Anaya Durán, catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle, autor del manual que presentamos esta tarde. A continuación escucharemos unas palabras del director de la facultad, el maestro José Elías García Saúl, para darnos una breve reseñanza del maestro Anaya. Muchas gracias, Carlos. Les voy a compartir una semblanza de nuestro maestro Anaya. El maestro Alejandro Anaya Durán es maestro en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM en el año de 1960 y cuenta con 54 años de experiencia profesional en el campo de la ingeniería de procesos y de proyectos. Ha colaborado durante 30 años, o más bien colaboró durante 30 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ocupó diversos puestos directivos, además de haber sido fundador del mismo. Actualmente es consultor en Ingeniería Química y perito especialista en Ingeniería de Proyectos, director general de la firma de ingeniería especialistas en proyectos industriales Mark I y asesor de diversas empresas de ingeniería. El maestro Anaya cuenta con 49 años de actividad docente y ha sido maestro de más de 5,000 alumnos. Catedrático en la Escuela Militar de Ingenieros, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y la UNITEC, impartiendo cursos de Ingeniería de Fluidos, Ingeniería de Calor y de Ingeniería de Proyectos a nivel de licenciatura y posgrado. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, con 260 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, 3 libros, 215 conferencias y 186 tesis dirigidas. Dentro de sus distinciones ha recibido el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, el Premio Estanislao Ramírez a la Excelencia en la Docencia y el Premio al Desempeño Sobresaliente en la Enseñanza Ernesto Ríos del Castillo, que le otorgaron la Sociedad Química de México, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos. También es miembro titular de la Academia de Ingeniería. Es el primer miembro distinguido, conocido como Fellow, del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, la AICHE, en América Latina y el número 15 de dicho organismo a nivel mundial fuera de los Estados Unidos. Su gusto por la música y en particular su afición por el piano se origina por la influencia de la rama materna, su tía abuela, quien fuera discípula de la pianista Joseph Hoffman, alumno directo de Franz Liszt. El maestro Anaya ha participado en varias muestras pianísticas en salas como la Sala Chopin, la Sala Yamaha, la UNITEC y por supuesto en la Universidad La Salle. Obtuvo el segundo lugar en el concurso pianístico Margarita de la Mora, quien fuera alumna del gran pianista Claudio Arrau, en la Sala Chopin a nivel avanzado. Por su inquietud interdisciplinaria ha escrito varios artículos
sobre educación musical pianística, la versión para piano del himno del Instituto Mexicano del Petróleo y artículos de temas de gastronomía, entre otros muy diversos. Es miembro del IMIC desde su fundación, habiendo ocupado diversas funciones como secretario nacional, director de convención, director del comité de publicaciones, director del comité de premios, miembro del comité de educación, entre muchos otros. Maestro Alejandro Anaya, es un honor tenerlo hoy con nosotros y hacer la presentación del manual de temas selectos de ingeniería de proyectos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Para dar inicio al acto que nos convoca esta tarde, solicito al ingeniero químico Óscar Frías López haga uso de la palabra. Para él lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Desde aquí o no? Pues está aquí. Buenas tardes, gracias a todos por su presencia y sobre todo gracias a Alejandro por la distinción que representa para mí el tener esta oportunidad de presentar su libro y sobre todo que, como lo he dicho en otras ocasiones y en público, para mí es un privilegio que yo forme parte de su grupo de amigos. En la semblanza que acaba de leer el maestro Elías es una muy breve y muy resumida semblanza de lo que es y ha sido el ingeniero Alejandro Anaya. Alejandro, con la familiaridad que me puedo referir a él. Y solo quisiera añadir que si lo hubiéramos leído completa, toda su historia, nos llevamos toda la tarde y no acabamos. Lo que para mí es más relevante es que ha sido maestro, no profesor, sino maestro, de casi 50 generaciones de colegas ingenieros químicos, a las cuales ha aportado su experiencia y conocimiento, y también a muchas empresas e instituciones. Esta obra el manual de temas selectos de ingeniería de proyectos, para mí es un tema sumamente atractivo, ya que desde que yo egresé de la universidad he estado siempre en la vida de proyectos y en la academia. Este libro es pertinente, en mi opinión, por varias razones. En primer lugar, cubre una necesidad vigente que siempre tenemos que atender cuando se realiza un proyecto para poder mantener su ejecución bajo control. Este control a su vez necesita que tengamos bases completas, un plan, bases completas del proyecto que lo justifica, lo define, etc. Un plan, cómo realizarlo, información relativa al proyecto, experiencia de cómo hacer las cosas, un esquema, una estructura de orden, mucha disciplina, una mente organizada, capaz de organizar muchos otros recursos físicos, económicos, humanos, de relaciones interpersonales y jerárquicos, y tener una mente muy abierta a la previsión. El ingeniero de proyectos tiene que estar viendo siempre adelante como el jugador de ajedrez. Muevo esta pieza, muevo este documento, tomo esta decisión y qué consecuencias va a tener 3, 4 jugadas o 5 jugadas más adelante. La administración de proyectos y el control tienen como finalidad fundamental evitar incrementos en costo y tiempo. Todos conocemos ejemplos públicos de proyectos que han salido sobregirados o que se extiende su ejecución durante tiempo mucho más largo del programado. Para no herir susceptibilidades y menos sensibilidades políticas, voy a referirme a 2 proyectos de Estados Unidos. Un ejemplo muy famoso allá es en la ciudad de Boston, un proyecto que se llamó Big Dig, o sea, la gran excavación, que consistió en hacer subterráneo una autopista que atraviesa la ciudad y construir encima de él unos parques que hacían falta, elevando el nivel de calidad de vida de esa hermosa ciudad, muy atractiva por su vida académica tan intensa. Este proyecto, que representó un túnel debajo del río Charles, debajo de un ramal del mar, y
construcciones subterráneas y aéreas, se llevó nada más un pequeño sobregiro de 6 veces el monto aprobado para inversión. En cambio, en contraste, en una ciudad del medio oeste de Estados Unidos tuvieron un problema de que una inundación arrasó con un puente y dejó incomunicadas 2 mitades de la ciudad. Creo que fue San Luis, Missouri o algo así. Y entonces buscaron una empresa contratista que pudiera construir un puente para resolver este problema de tráfico y comunicación. Construyó un puente sobre un río bastante ancho y caudaloso en solo 90 días, sacándolo antes de tiempo contratado y abajo del costo presupuestado. ¿Cómo se logran estas cosas? Pues con una disciplina y con las habilidades que debe tener el ingeniero de proyecto. El libro se refiere principalmente a plantas de proceso. ¿Por qué? Pues porque es la experiencia del equipo de autores y porque es la actividad más directamente relacionada con el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cuáles objetivos debe cumplir una planta? Son sencillos. Debe ser una planta segura, ante todo segura, que no ponga en riesgo la operación, no ponga en riesgo la integridad de los equipos ni de las personas. Debe ser confiable, sepamos que jala bien, debe ser operable. Por ejemplo, hace algunas semanas, creo que un par de meses, un conductor muy experimentado de coches de carreras que filmaba la película esta de Rápido y Furioso, y él hacía las escenas de riesgo, se accidentó fatalmente manejando un Porsche que estaba reconocido como un coche muy difícil de manejar. Una planta química no debe ser eso. Cualquier instalación industrial debe de ser operable. Y finalmente, lo que a todo el mundo nos interesa es que debe ser económica. La inversión debe ser baja, sus rendimientos deben ser altos. ¿Por qué? Porque estamos para hacer proyectos con la finalidad ulterior de crear riqueza, de generar dinero. ¿Cuál es el entorno actual? El costo del capital está creciendo, el capital cada día es más escaso. Si no, pregunten a cualquiera que haya buscado un financiamiento de un banco para una inversión. Tenemos cada vez más competitividad por la apertura mundial económica. Tenemos tiempo limitado para hacer las cosas. Si no nos apuramos, nos arrollan. Es como ahora las Olimpiadas de invierno. Ustedes han visto cómo bajan los esquiadores y los que bajan con la snowboard, que pasa una patineta. Se medio matan porque saben que si tardan una centésima de segundo más, pierden la medalla o quedan fuera del cuadro de medallas. Ese es el entorno que trabajamos ahora. Ahora, el ingeniero de proyectos es una persona que tiene unos cuantos requerimientos simples en su perfil. Debe ser multidisciplinario porque integra las acciones de diferentes disciplinas de ingeniería: ingeniería química, mecánica, eléctrica, civil, instrumentación y control, etcétera, urbanización y otras más, ingenieros de medio ambiente, etcétera. Debe ser líder porque él tiene que marcar el paso y jalar a toda la gente. Y dicen que el liderazgo es como el trabajo de un líder es como una cuerda o una cadena. Podemos jalarlas pero no empujarlas. Debe ser planeador, debe ser organizado, tener visión de proyectos. Esto se resume en que sus requerimientos son sencillos: debe tener conocimientos, comprensión y sabiduría infinitas. El tema que desarrollan los autores en este libro aportan su visión y experiencia desde la propuesta de proyecto. Cuando a alguien se le ocurre decirle a los dueños de la lana: vamos a hacer un proyecto para tal y cual cosa, hasta la entrega de las instalaciones para su puesta en marcha y llevar a cabo los cierres del proyecto contractuales, administrativos y contables. Una expresión del trabajo dice que no está completo mientras no se concluye el papeleo, y debe tener precisión, formalidad y ser completo. Los principios de ingeniería de proyectos que aquí vemos en la obra, aunque están enfocados principalmente en ingeniería de ingeniería química y plantas químicas, son igualmente aplicables para cualquier otro tipo de proyectos, ya sean instalaciones fabriles de manufactura, energía, metalmecánica, ensambles, fabricación de automóviles, de cualquier tamaño, desde un proyectito de hacer una planta piloto escala mesa, hasta una planta de cientos de miles de toneladas de capacidad al año.
o para cualquier otro tipo de proyecto, cualquier emprendimiento, un proyecto, por ejemplo, de desarrollar un software o instalar un sistema de informática. Pero solamente habrá que adaptar la tecnología y los métodos, los pasos. En esta obra se presentan varios puntos sobresalientes, varios highlights, como dicen en inglés. Primero, la justificación, el por qué, el para qué, el cómo, el cuánto, el con qué, los beneficios esperados del proyecto y el con quién hacerlo y para quién. Un punto clave en cualquier proyecto es involucrar a todas las personas que tienen algo que ver. Por ejemplo, en las plantas de generación eólica es fundamental contar con la participación informada de las personas que viven en esas tierras, a quienes se les va a ofrecer un beneficio, pero pues también algunas afectaciones que van a tener. Si no se les involucra, los proyectos se ven muy fuertemente afectados. Otro tema importante es la evaluación. Para evaluar un proyecto, primero hay que definir su alcance de una manera completa, objetiva, que no se nos pele ni una coma del alcance, ya que una omisión cuesta muchísimo más que un error. Por ejemplo, una bomba que en el mercado a lo mejor cuesta 150,000 pesos, si se me olvida ponerla es un error de 150,000 pesos, pero si me equivoco en el estimado de costo y en realidad la bomba cuesta 180,000, pues el error es mucho menor. El mercado, el territorio en el cual se va a vender el producto. En el libro se deja la pregunta abierta si el ingeniero va a considerar solo el territorio mexicano o el mercado mundial. El ingeniero de proyecto tiene que mantener su mente abierta a toda la internacionalidad del desarrollo de los negocios. ¿Por qué? Porque nos da economía de escala, genera divisas y se favorece la economía nacional. Enfatiza el criterio de evaluación del sitio, que es fundamental. Los criterios de evaluación económica, nos da varias pautas muy claras, muy concisas, para cómo calcular por diferentes métodos la rentabilidad del proyecto, si se justifica o no. Nos da una guía para hacer estimaciones de costos progresivas. Primero empezamos con información muy general y decimos, pues más o menos puede ser que ande por ahí de alrededor de no sé cuánto, y al final acabamos ya a punto de iniciar el proyecto con un estimado de costos que debe ser con una precisión del 10% de error o mejor, y al cerrar el proyecto la precisión es de casi el cierre es del 5% y al cierre es del 0% de error. Pero una buena administración nos lleva a que no existan sobregiros ni sorpresas. No tenemos registros de cómo hicieron los egipcios y los prehispánicos sus proyectos para construir las pirámides, pero seguramente debieron tener muy buenos métodos para lograr lo que hicieron, y algo debe haberse heredado a través de la tradición cultural de la humanidad. Un punto muy importante que normalmente no lo aprendemos en las universidades como ingenieros es qué tipos de contrato existen y cuáles son las formas en que se negocian, y ya que estas son fuentes de éxitos o de problemas. Si es un contrato a precio alzado, por administración, con máximo garantizado, etc. La planeación es otro punto que hacen énfasis. Nos facilita hacer bien las cosas, porque una hora de planeación nos ahorra 10 horas de ejecución. Pero no hay que ser sopilotes. ¿Qué hace un sopilote? Pues nada más da vueltas y vueltas y vueltas y planea, ¿no? Esta planeación tiene que ser concreta y aterrizada en resultados. Es la partitura, ya que el ingeniero Anaya es muy aficionado a la música, pues la planeación es la partitura con la cual se desarrolla el concierto, que es el proyecto. La organización, pues todos sabemos lo que significa una formación 4-4-2 o una formación T profesional o una 4-3-3 o una formación T en B. ¿Saben cuál es la T en B? Todos en bola, típica de los chamacos de 8 años cuando están empezando a jugar fútbol, ¿no? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está la bolita de niños? ¿No? Todos van corriendo con eso. Las probabilidades, en el base es más estructurado, pues el jardinero no está al mismo tiempo en primera base, etcétera, ¿no?
pero están muy claramente definidas cuáles son los roles, responsabilidades y autoridades de todos los participantes. El control de avance y presupuesto tiene que ser histórico o adelantado. Los contadores ven el proyecto histórico, cuánto se gastó cuando ya se emitieron los cheques, y lo registran muy contablemente, muy de acuerdo a todos los buenos principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero el control de proyectos tiene que ser predictivo. Antes de gastar la lana, si yo ya estoy comprometiendo un pedido, para mí ya es una lana que ya no está en el presupuesto y la tengo que ir descontando del dinero disponible. Y esto me permite ver anticipadamente a dónde vamos a terminar, cuándo y con cuánto. Esta obra nos da información muy útil y usualmente poco disponible acerca de la forma de contratar los servicios de contratistas para el desarrollo del proyecto. Contratistas de ingeniería, de consultoría, de especialidades y de construcción. Es relevante que hacen énfasis en la administración de proyectos mediante la técnica de administración de procesos o administración por procesos, que es la manera actual y eficiente de hacer las cosas y de manejar empresas. Ya que todo proyecto lleva en su ejecución un número de procesos que van unos seriados, otros durante un tiempo más largo y otros durante toda la vida del proyecto. Les dejo tarea que al revisar el libro vean cuáles son estos proyectos, que a su vez son los que ha enfatizado y definido el Project Management Institute, que es una de las instituciones líderes a nivel mundial que resumen el conocimiento y la capacidad para hacer proyectos. Y para mí es me parece muy meritorio que desde finales de los 70s y principios de los 80s ya varias empresas mexicanas, entre ellas una en la cual yo trabajé entonces, empezaron a aplicar los principios y procesos que después, años después, fueron reconocidos por el PMI, Project Management Institute. Y los autores, Anaya y sus colegas, aportan sus experiencias en este campo. Sin embargo, adaptan la metodología de este instituto y otras de las particularidades de nuestro país y de la forma en que hacemos nuestros proyectos, sin dejar de ser aplicables a otros tipos de proyectos aparte de los de la industria de procesos. Nos dan un tesoro de reglas heurísticas que las aportan con mucha generosidad, que nos facilitan, nos dan pautas para la toma de decisiones y planeación desde el principio. Una propuesta muy relevante es que sugieren o recomiendan considerar plantas multipropósito, las cuales son más resistentes a cambios del entorno y reducen el consumo de energía y aumentan las posibilidades de rentabilidad y economía de escala. Por ejemplo, en una planta de metal mecánica hace algunos años, fabricante de autopartes, tenían maquinaria de altísima productividad, muy especializada. Cambió el modelo de piezas que hacían y la maquinaria no sirvió. Tenían maquinaria más sencilla, multipropósito, y con esa maquinaria multipropósito, un poco menos productiva, lograron sacar adelante el negocio mientras reconfiguraban las máquinas de alta productividad. Así conviene que sean los proyectos en la medida de lo posible. ¿Cuál es el plano de carreteras que nos guía para hacer un proyecto? Pues toda la serie de diagramas, dibujos, planos, los claves, los fundamentales, los que son responsabilidad primaria de los ingenieros químicos, son los diagramas de flujo, donde se plasman los balances de materia y energía, los diagramas de tubería e instrumentación, donde aparecen todos los detalles, los diagramas de arreglo y localización de planta. Esto normalmente lo aprendemos sobre la marcha, y ahora nos dicen cómo hacerlo y cuál contenido deben tener y cuál es la simbología utilizada, y cómo reconocen que es un desarrollo progresivo. Con estos documentos lo único que tenemos como cierto es que vamos a tener que revisarlos durante toda la vida del proyecto a medida que va surgiendo nueva información. En los planos, en los diagramas de tubería e instrumentación siempre aparecen trampas de vapor. En una planta química de tamaño mediano, típicamente hay 700 trampas de vapor. Les invito a que chequen en el PERRI cuánto espacio le dedican a trampas de vapor. Y luego nos cuentan, o le cuentan al maestro Anaya.
y qué bueno que los mencionan, le dan un espacio importante a los sistemas de desfogues que son fundamentales para la seguridad. Hay un caso trágico muy importante de un sistema de desfogues que funcionó mal y no amortiguó un error de diseño y un error de operación, y en la India, en una ciudad, en Italia, en una ciudad llamada Seveso, descargó un sistema de desfogues a la atmósfera una corriente de dioxinas. El resultado es que tuvieron que evacuar el pueblo, cientos de hectáreas de terreno tuvieron que ser arrasadas y descontaminadas por incineración. Los planos de localización nos dan pautas para hacerlos bien y cómo cumplir con los requerimientos para que la planta cumpla sus finalidades. En la página 348 nos dan unas listas de temas muy importantes para evitar omisiones. ¿Cuál es la propuesta de valor del libro? En resumen, nos da conocimientos fácilmente asimilables para el aprendizaje de los ingenieros y desarrollo de sus habilidades. Nos guía en el ejercicio profesional que siempre se da bajo condiciones de altas exigencias, mínimo margen de errores, presión de tiempo, jornadas largas, recursos limitados, tanto materiales como humanos y económicos. A los ingenieros jóvenes les ayudará a que inicien sus carreras con mejores bases, cometer menos errores, acelerar su aprendizaje y tener un mejor desarrollo profesional. A los ingenieros más experimentados nos ayudará a que nuestro trabajo sea más fluido, teniendo una mejor partitura para nuestro trabajo de dirección. ¿Cuál es la contribución que hace a la cultura de proyectos? Nos permitirá iniciar con el pie derecho desde el planteamiento, hacer estimados de costos correctos y completos, desarrollar y consolidar las habilidades en ejecución de proyectos, facilitar que se realicen dentro de tiempo y en el presupuesto aprobados, seleccionar las formas de contratación más convenientes, pero basados en fundamentos técnicos y no únicamente en sentimiento o experiencias a veces mal recordadas. Desarrollan el concepto de los diagramas PERT para identificar la ruta crítica, que fueron un parteaguas en la planeación de proyectos, pero no son tan fáciles de digerir. Sin embargo, también los traducen o hacen referencia a los diagramas de Gantt, que son mucho más amigables y que son la forma en que metemos información al software y que el software nos regresa la planificación en paquetes como Primavera, como el MS Project, la función de proyectos del SAP, etc. Haciendo el símil nuevamente con la música, hacer un proyecto es como una orquesta que da un concierto, y el ingeniero de proyectos al mismo tiempo es el que dirige la orquesta, escribió la partitura, toca el violín, administra los recursos, le da, evalúa el desempeño, toma decisiones, le da informes al patronato y a los dueños de la institución, prevé el desarrollo futuro de la ejecución, evita desviaciones, a ver tu flauta, no te me atrases, controla y administra los conflictos, que son muchos, y además aplaude a la orquesta, ya sea mediante la administración de recompensas o sanciones. Como la tarea del ingeniero de proyectos es un desafío muy interesante y para mí es un reto apasionante. Sin embargo, encontrar una fuente donde podamos adquirir todos estos conocimientos ha sido difícil, que sea en forma integral y armónica. Estos conocimientos han sido contenidos en los manuales de funcionamiento de las firmas contratistas, de las empresas dueñas de los proyectos, y así hemos tenido que aprender como los patos aprenden a nadar. Los avientan al agua y el que no aprendió dejó de ser pato. Tengo la satisfacción de que con esta obra muchos ingenieros podrán entrar a esta fascinante actividad de realizar proyectos sobre mejores bases de conocimientos y habilidades que les permitirán obtener mejores resultados y así evitar errores costosos tanto para las inversiones que administran como para sus carreras. Le doy un aplauso y un reconocimiento muy amplio a mi buen amigo
el ingeniero Anaya y a las personas que participaron con él como coautores. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la atinada presentación que realizó de esta obra el ingeniero Óscar Frías. A continuación escucharemos el mensaje que nos dirige el maestro Alejandro Anaya Durán. Le recibimos con un cariñoso aplauso. Bueno, primero pues quiero agradecer a la dirección de la querida Facultad de Ciencias Químicas, su director y a las autoridades que hicieron posible esta presentación, que les agradezco muchísimo. Realmente me siento muy honrado de este apoyo. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, funcionarios que nos acompañan de la institución. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, maestro. Estén con la maestra. Óscar, gracias por esta presentación tan detallada, tan amplia. Hombre, pues muchas cosas que acabas de decir, me están abriendo también muchas cosas que yo no sabía, muchas cosas de proyecto adicionales. Entonces te agradezco tu tiempo y tu juicio tan amplio, tan crítico, tan analista, como siempre hace las cosas, y que realmente a mí en lo personal me distingue muchísimo, ¿no? Gracias, Óscar, me siento muy halagado por que hayas aceptado analizar o revisar esta pequeña contribución que hacemos. Gracias, Ángel. Desde luego, pues también agradezco pues a los aquí presentes, bueno, está mi familia, muchas gracias, y pues a mis queridos alumnos, ¿no? A mis queridos alumnos que están aquí presentes, algunos que no están en otras escuelas, que realmente pues fueron y son el motivo de este libro, ¿verdad? Es decir, el propósito de este libro, y voy a hablar muy discretamente del impacto docente que tiene este libro, ¿no? Es decir, no voy a hablar propiamente del contenido, que ya lo analizó el señor Frías con todo detalle, sino porque considero que este libro puede tener una cierta utilidad desde el punto de vista del impacto docente. Hace muchos años, durante la enseñanza de la ingeniería química, no se enseñaba ingeniería de proyectos. Es decir, antes se enseñaban una serie de materias en forma individual, independiente, y pues los alumnos que salían de la escuela pues se encontraban con el problema de tener una serie de conocimientos aislados y no sabían cómo aplicarlos. Entonces en el mundo real las cosas no están así, no están etiquetadas en forma de cajoncitos y cosas aparte, sino que realmente lo que se necesitaba era aplicarlos en situaciones concretas. Había que hacer un proyecto para aplicarlos. Y una característica de un proyecto es que es algo que se tiene que iniciar y algo que se tiene que terminar, ¿verdad? Bueno, entonces, el impacto que estamos viendo es un impacto desde el punto de vista académico y docente, en el sentido que ayuda al alumno desde un principio a pensar en forma global, en integrar conocimientos, que es una de las grandes dificultades que se le ha tenido a lo largo de su carrera. Ustedes, mis alumnos, los alumnos podrán constatarlo, que llevan muchas materias, muchos temas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ingeniería de proyectos de alguna manera reúne muchos conocimientos, muchas habilidades, actitudes y también, muy importante, valores para ponerlos en juego y aterrizarlos en situaciones concretas. Eso es lo que logra la ingeniería de proyectos. Entonces, el primer impacto que tenemos nosotros en el impacto docente es que logramos una mentalidad interdisciplinaria en el alumno, que definitivamente debe de tener un impacto entre la formación de todos nosotros. Yo no quisiera que nada más se pensara que el curso de ingeniería de proyectos es el que exclusivamente tendría ese propósito. Yo me permito también pensar y sugerir que todas las materias que impartimos, pues también deben tener un criterio de integración para que no sean situaciones aisladas, ¿eh? Entonces, de esa manera el alumno va a tener una idea más global del entorno. El ingeniero de proyectos les lleva de la mano cómo llevar a cabo eso. Finalmente, todos tenemos que hacer alguna vez algún proyecto, y no me refiero al proyecto de una planta industrial, hasta incluso un proyecto de vida. En un proyecto de vida también se tiene que organizar tiene uno que hacer planeación de recursos, costos, tiempos, el qué, el cómo, el cuándo, con quién, en fin, todo eso es ingeniería de proyecto. Bueno, entonces ese es el primer impacto que tiene, un impacto
de formación docente muy pertinente en beneficio de los estudiantes. Pero hay otra cuestión también muy importante, es ¿qué vamos a hacer con esa formación en el entorno actual industrial? El entorno actual industrial tiene ahorita un reto muy fuerte, y sobre todo ahorita en la luz de las nuevas reformas, la reforma energética, en fin, todas estas cuestiones, que va precisamente a demandar gente que afronte provocar cambios importantes en mejora del entorno industrial. Gentes que sean capaces de asumir proyectos de mejora, de desarrollo, de optimización, nuevos productos, en fin, gentes que provoquen un cambio positivo. Un cambio positivo, o sea, un cambio en el entorno en beneficio de la humanidad, y en este caso muy específico en el beneficio de nuestro país, ¿verdad? Entonces necesita la mentalidad de un ingeniero de proyecto, ¿no? El ingeniero de proyecto piensa en forma global, Es una persona que entra al bosque y ve el bosque y luego ve los árboles, ¿no? Es decir, le importa precisamente el concepto de la integración. En cambio, cuando entramos en los detalles, perdemos el conjunto. El ingeniero de proyecto es una persona que tiene la capacidad de ver global y luego empezar a integrar. El mundo actual, el mundo que demanda la ingeniería, el mundo que demanda la industria, exige ustedes, de los estudiantes de ingeniería química y de otras disciplinas, de otras carreras, porque esto no es privativo nada más para una carrera, de esa mentalidad. Entonces realmente este libro, pues realmente más que, digo, es una aportación, que digo, hay muchos libros más, hay libros de otras disciplinas, ¿no? Pero este libro más que nada tiene el propósito de lograr ese objetivo de integración. Y también es una invitación para que todos los que podamos, y es una invitación a también ustedes, mis queridos estudiantes, para que escriban lo que conocen, escriban lo que se documenten, hagan algo, escriban un documento, un artículo. Eventualmente ustedes van a escribir también uno o varios libros. Es muy importante, sobre todo en este momento tan importante, en donde nos estamos dando cuenta que de alguna manera ciertas referencias que son los libros, de alguna manera se están haciendo a un lado. Es decir, estamos observando con cierta preocupación que los alumnos muchas veces ya no quieren referirse tanto a los libros, sino que se quieren referir fundamentalmente a las referencias inmediatas, que muchas veces vienen en las fuentes informáticas más fáciles y más directas. Bueno, eso está bien, pero siempre y cuando exista un análisis que nos demuestre que esas fuentes son válidas y correctas. Hace poco salió un estudio muy importante de compañías de ingeniería a nivel mundial preocupadas por ese problema. El mensaje es, curiosamente, y nos dan el mensaje: jóvenes, regresen a los libros, obviamente no desechen la tecnología, pero los libros son para eso, para documentar la experiencia, para documentar la integración de conocimientos, y ya para terminar de mi parte, para tratar de contribuir de alguna manera a lo que uno vivió, es decir, lo que uno escribió en el capítulo, la historia de la vida de cada quien, porque nos vamos a ir sin nada en la vida más que exclusivamente lo que dejemos hacia los demás. Es decir, lo que vamos a dejar es recuerdos positivos, enseñanzas, ojalá sea a través de estas contribuciones y algunas otras, y nada más. No es el dinero, no es otras cosas, es la aportación de la experiencia que nosotros hagamos en beneficio de los demás. Señores, señor director, este libro y todo lo demás lo entrego, lo hago con muchísimo cariño para nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Alejandro Anaya. Toca ahora escuchar el mensaje que nos dirige el director de la Facultad de Ciencias Químicas, el maestro José Elías García Saúl. Le recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Han escuchado, muchachos, las cualidades a las que se refiere el ingeniero Oscar Frías, de un ingeniero de proyectos? Y seguramente se han dado cuenta
que empatan o coinciden con el modelo educativo lasallista, y justamente a través de sus materias de área común, donde ustedes son invitados a integrarse a grupos con alumnos de diversas licenciaturas, muy diferentes, y eso pues les obliga a la interdisciplinariedad de la que hablaba el ingeniero Frías, a trabajar en equipo, a tener liderazgo, y eso son cualidades muy apreciadas por la industria, más allá de que sean buenos ingenieros o de distintas disciplinas. El conocimiento técnico se da por hecho, pero las competencias es lo que realmente hace que un profesional destaque en una empresa. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades que nos acompañan en este foro, al ingeniero químico Miguel Ortego Aramburu, secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Químicas, al doctor Tomás Chávez Villauchi, investigador de Ingeniería Química, a la jefa de carrera de Química de Alimentos, Lorena Casís, a la licenciada Marcela Villafuerte, del área de planeación curricular, que de momento les voy a participar en una noticia importante. Por supuesto, al ingeniero Óscar Frías, vicepresidente nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y amigo nuestro de hace muchos años del Comité de Educación, y muy especialmente a la señora Celina Huertas, distinguida esposa de nuestro querido maestro Alejandro Anaya, por supuesto a su hija, a Celina Anaya Huertas, que además ha sido distinguida como una de las mejores profesoras de la Universidad La Salle en varias ocasiones, a su esposo que también nos acompaña, y finalmente, de forma muy especial, a quien organizó este evento y que siempre está al pendiente de la formación de los alumnos, al ingeniero químico Betsabe Morales Luna, jefa de carrera de Ingeniería Química. Muchas gracias a todos por su presencia. Comentaba el ingeniero Anaya de la reforma energética. Mucha gente ha externado estar nerviosa porque pues, van a empezar a llegar ingenieros de todo el mundo a México, y eso va a ser cierto, muchachos, sí, solo sí, no estamos listos nosotros, los alumnos y profesionales mexicanos, para afrontar ese reto. Y es por eso que en la Facultad de Ciencias Químicas estamos impulsando la creación de una maestría en Ingeniería de Proyectos, a la cual aprovecho para invitarles a que se acerquen a conocerla. Es donde la licenciada Marcela Villafuerte nos ha estado apoyando, y el líder de ese proyecto es ni nada más ni nada menos que el maestro Alejandro Anaya, quien además va a ser profesor de esa maestría. Esa maestría les va a dar a ustedes incluso la posibilidad de titularse por estudios de posgrado, así que conózcanla, acérquense, aprovechen ahora que están llevando las materias para entender en su conjunto lo que es la ingeniería de proyectos, y si creen que es lo que les espera como desarrollo profesional, pues aprovechen esta oportunidad. Cuando estuve yo en las aulas, hace apenas 25 años, nos decían nuestros maestros, uno no puede decirse ingeniero químico hasta que se le colapse su primer reactor. Yo espero que no lleguemos a esos extremos, porque pues, realmente que se colapse un reactor pues es lo que hace que lleve a 6 veces el costo de un proyecto, ¿no? Pero bueno, hay que estar mejor preparados. Más que desearles suerte, porque no es suerte lo que necesita un profesional necesita estar bien preparado, y entonces lo que les puedo desear es éxito. Muchachos, bienvenidos, que sirva de ejemplo esta trayectoria del maestro Anaya, y espero que tengan la oportunidad de leer su obra y de explotar al máximo estos conocimientos. Agradezco mucho a todos su presencia. Ingeniero Alejandro Anaya, solo me resta decir cómo me hubiera gustado ser su alumno. Afortunadamente tengo el gusto de participar en los proyectos finales que presentan ustedes, muchachos. Ahí es donde puedo de alguna manera estar cerca de los conocimientos que desarrolla el maestro Anaya con ustedes, y pues espero con ansias los de este semestre. Muchas gracias a todos
Y maestro Naya, muchas felicidades. Agradecemos las palabras del maestro José Díaz García Saúl. De esta manera damos por concluida la presentación del manual de temas selectos de ingeniería de proyectos, material que nos llena de mucho orgullo, pues se trata de una obra realizada por uno de nuestros catedráticos con mayor antigüedad en nuestra facultad y que goza del aprecio y admiración de estudiantes y docentes de nuestra casa de estudios. Para las personas que estén interesadas en adquirir la obra, encontrarán una mesa aquí afuera con la venta del libro. También queremos anunciarles que el maestro Anaya ha aceptado con mucho gusto firmar los libros que ustedes compren, y si así lo desean, aquí habrá una mesa al lado para cuando lo compren se los firme el maestro. No nos resta más que invitarlos al vino de honor con motivo de esta presentación. Perdón. Bueno. Bueno, una pequeña aclaración en relación a los libros. Yo traigo unos cuantos ejemplares, obviamente pues no podía yo cargar tantísimo, y pues están disponibles efectivamente para que ustedes los puedan adquirir, los que tengan interés, ahorita los vamos a dejar por ahí. Pero obviamente si existen algunas otras personas que tengan interés en el mismo, pues yo solamente les puedo decir que estos libros los tendrían que buscar directamente, en este caso, en la Facultad de Química de la Universidad Nacional. Lo están ofreciendo ahí en el edificio B, de la propia facultad. Sí. Entonces ahí se podrían adquirir los libros de las personas que tuvieron el momento dado. Yo nada más traje algunos, ¿verdad? Pues obviamente no es mi propósito ir a hacer un marketing, un business, lo mismo. Pero traje algunos, pues ahora sí que nada más para los que tengan que ver, pues ahí van a estar y pues sí tienen un precio, ahorita se lo vamos a decir. Pero no es lo mismo que cuesta exactamente igual en la facultad, no se trata de otra cosa. Entonces, básicamente la editorial, y de una vez comento otra cosa respecto de esto. La editorial que está publicando el libro que publicó es la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, y me voy a permitir dar un pequeño comercial, también la Universidad Nacional tuvo a bien escoger este libro para ser seleccionado en la próxima feria del libro que se va a llevar a cabo el próximo 1 de marzo en el Palacio de Minería. Bueno, les estaba yo diciendo que este libro también se va a presentar en la Feria Internacional del Libro que tendrá lugar el próximo 1 de marzo a las 2 de la tarde en el Palacio de Minería. Entonces fue seleccionado por parte de la Universidad Nacional también como el libro del año, en este caso por parte de la Universidad Nacional. Y ahí también lo pueden ustedes un momento dado ver, aparte de otros libros más que obviamente se presentarán en esa importantísima feria, ¿no? Entonces nada más es una información adicional. Gracias, maestro Naya. Bueno, ahora sí no nos queda más que invitarles al vino de honor que se va a ofrecer aquí afuera en el vestíbulo del auditorio. Nos ponemos de pie para despedir a las personalidades.